Buen día, estimados estudiantes. Deseo se encuentren bien. El día de hoy comenzaremos con el segundo parcial. El tema que explicaré a continuación es tecnología de control de sistemas mecánico y automático. En las clases anteriores he comentado que la tecnología juega un papel importante en la actualidad, puesto que se hace más fácil utilizar instrumentos, recursos técnicos o procedimientos empleados en un determinado campo o sector, que de no haber sido por el desarrollo tecnológico no se podrían usar, como por ejemplo la aplicación de la ciencia a la resolución de problemas concretos. El hombre ha utilizado herramientas para satisfacer sus necesidades. Quizás si recordamos que por casualidad, para obtener fuego, para proporcionarse calor y cocinar sus alimentos, lo hizo frotando energéticamente 2 trozos de ciertas piedras pedernal. La piedra era su herramienta. Hoy en día se dispone de pequeños y económicos encendedores que permiten disponer inmediatamente de fuego. Para comprender el sistema de control mecánico y automático es importante definir cada una de ellas. Sistema de control mecánico es cuando interviene el hombre sobre el elemento de control. La acción del hombre es la que actúa siempre sobre el control del sistema. Por ejemplo, el frenado de un auto, el encendido y apagado de las luces de una habitación, elaboraciones o procesos artesanales, entre otros ejemplos. Sistema de control automático es cuando un elemento llamado controlador reemplaza al operario humano. Por ejemplo, el producto determinado sin intervención humana. Simplifica el trabajo del hombre, incrementa la producción, economiza material y energía, controla y protege las instalaciones y máquinas. Elimina las tareas complejas, peligrosas, pesadas o indeseadas, haciéndolas ejecutar por una máquina. En la función del sistema mecánico y automático intervienen los siguientes elementos: entrada, proceso, salida. El elemento entrada corresponde a la actividad o tarea a desarrollar. En el proceso encontramos desarrollos en cuanto a la función o ejecución que puede ser elaborada mecánicamente o automáticamente. El elemento salida corresponde al resultado o proceso terminado. Para poder reconocer cada elemento de función de control del sistema mecánico y automático, se debe tomar siempre en consideración que el proceso mecánico, su función de ejecución del desarrollo de la actividad, es desarrollada totalmente por el esfuerzo humano, mientras que el proceso automático es desarrollado en su totalidad por el esfuerzo de máquinas operacionales o robots artificiales. Ejemplo: para la regulación de la temperatura de un horno artesanal, en los cuales se ven involucrados elementos de entrada, proceso y salida. Dentro del elemento entrada encontramos la temperatura deseada. El proceso es ejecutado, desarrollado mediante un sistema de control mecánico. El elemento salida, que es el resultado de la temperatura generada. Ejemplo, en la producción de serie de artículos empleado mediante el uso de máquinas operacionales. Entrada, producción de artículos. El elemento proceso, sistema de control automático, ya que dicha ejecución o función es generado mediante el uso de máquinas operacionales o automatizadas. Salida,
serie de artículos elaborados, que es el resultado obtenido de la ejecución de las máquinas operacionales. La aplicación de sistemas de control a los artefactos electrodomésticos ha mejorado la vida de las personas. Por ejemplo, antes se usaban las planchas que funcionaban con carbón. Más tarde, las abuelas utilizaron pesadas planchas eléctricas que tardaban mucho tiempo en calentar y cuya temperatura resultaba muy difícil de regular. Hoy en día las planchas son livianas y cómodas. Regulan la temperatura según el tipo de tela, rocían la ropa con vapor, etc. Pero los cambios tecnológicos iniciaron sobre todo en la actividad industrial. Infinidad de tareas realizadas hasta hace poco en forma manual, hoy se efectúan mecánicamente. Más aún, los controles automáticos se han generalizado por completo en el mundo de la industria. En consecuencia, las industrias requieren menos operarios manuales y más personal especializado, por ejemplo, técnicos electricistas, electrónicos e informáticos, capaces de montar, controlar, corregir y reparar los sistemas implementados. La capacitación técnica resulta entonces imprescindible para poder acceder a los nuevos puestos de trabajo. Tipos de control. El control de un sistema se efectúa mediante un conjunto de componentes y actuadores mecánicos, hidráulicos, eléctricos y o electrónicos, que interconectados recogen información acerca del funcionamiento, comparan este funcionamiento con datos previos y, si es necesario, modifican el proceso para alcanzar el resultado deseado. Este conjunto de elementos constituye, por lo tanto, un sistema en sí mismo y se denomina sistema de control. Para estudiarlo es necesario suponer que sus componentes forman conjuntos que reciben una orden o entrada y producen una respuesta o salida. Estos conjuntos se representan gráficamente en forma de rectángulos o bloques vinculados por flechas, las cuales muestran las conexiones que existen entre aquellos y los efectos que producen. La forma más simple para esquematizar un proceso de control es un bloque sobre el que incide una entrada y se genera una salida. Características de los sistemas de control. Estabilidad. La condición de estabilidad es fundamental. Todo sistema de control deberá ser estable para prestar alguna utilidad. La medición del grado de estabilidad de los sistemas tiene que ver con ciertas características de las ecuaciones diferenciales que describen su comportamiento. Y existen técnicas que permiten variar el grado de estabilidad para obtener una respuesta satisfactoria. Exactitud. La velocidad de respuesta indica la rapidez con que el sistema se adapta a nuevas condiciones de equilibrio, ya sea por perturbaciones o porque se varían los valores de referencia. Así pues, si la exactitud nos indica una condición más bien estática. La velocidad de respuesta nos ilustra sobre la capacidad de adecuación dinámica del sistema a requisitos cambiantes, sea cual fuere el origen de las variaciones, perturbaciones o modificación de los valores de referencia. El diseño del sistema, en lo que hace a su velocidad de respuesta, se efectuará estimando la máxima velocidad de variación de las variables y en base al máximo retardo tolerable en la respuesta. Son lazos del sistema de control. Control en lazo abierto, control en lazo cerrado. Componentes involucrados en lazos del sistema de control. Variable a controlar.
constituye la señal que deseamos que adquiera unos valores determinados. Planta o sistema. Constituye el conjunto de elementos que realizan una determinada función. Sensor. Elemento que permite captar el valor de la variable en determinados instantes de tiempo. Señal de referencia. Es la señal, consigna o valor que deseamos que adquiera la señal de salida, objetivo de control. Actuador. Es el elemento que actúa sobre el sistema modificado, de esta forma la señal de salida. Controladores. El controlador o regulador de un elemento es el elemento que comanda al actuador en función del objetivo a controlar. El control en lazo abierto se caracteriza porque la información o variables que controlan el proceso circulan en una sola dirección, desde el sistema de control al proceso. El sistema de control no recibe la confirmación de que las acciones que a través de los actuadores ha de realizar sobre el proceso se han ejecutado correctamente. Un ejemplo claro del control de sistema de lazo abierto es la función que generan las máquinas semiautomáticas. Desde el sistema de control de proceso de desarrollo de una actividad en específico, sin generar confirmación de otras acciones, que usualmente responde de forma automática. El control en lazo cerrado se caracteriza porque existe una realimentación a través de los sensores, desde el proceso hacia el sistema de control, que permite a este último conocer si las acciones ordenadas a los actuadores se han realizado correctamente sobre el proceso. El control del sistema de lazo cerrado se caracteriza porque existe una realimentación a través de los sensores, desde el proceso hacia el sistema de control, lo cual significa que genera confirmación de otras acciones de forma automática. Lazos del sistema de control. Ejemplo. Un microondas, equipo electrodoméstico destinado a cocinar o calentar alimentos que actúa calentando el agua que contienen o los líquidos que se añaden. Funciona mediante la generación de ondas de radio de alta frecuencia. El agua, las grasas y otras sustancias presentes en los alimentos absorben la energía producida por los microondas en un proceso llamado calentamiento dieléctrico, conocido también como calentamiento electrónico, calentamiento por RF, calefacción de alta frecuencia o diatermia. Hay moléculas como las del agua, cuya estructura formada dipolos eléctricos, lo que significa que tienen una carga positiva parcial en un extremo y una carga negativa parcial en el otro, y por tanto oscilan en un intento de alinearse con el campo electromagnético alterno de los microondas. Con la descripción anterior, detallar los lazos de sistema de control, lazo abierto, lazo cerrado. Solución. Para el desarrollo de este ejemplo debemos de ubicar cada componente donde corresponde, desde la entrada hasta la salida. En la entrada encontramos el controlador, cuya función es calentar. Sistema, el encendido y el apagado de dicho calentamiento, que corresponde al resultado obtenido. Para la determinación del lazo cerrado mediante los componentes desde la entrada a la salida, el controlador es calentar o cocinar el alimento. Actuador es la programación de tiempo de calentamiento mediante opciones. Sistema, encendido y apagado,
que es donde interviene el sensor mediante sus niveles de temperatura, de calor, para proporcionar el resultado que puede ser el calentar o cocinar el alimento. Conclusiones. La diferencia entre un sistema de control de lazo abierto y uno de lazo cerrado radica en que el primero, la salida no afecta la acción de control, mientras que en el segundo se retroalimenta su salida con la entrada, con esto cerrando el lazo de control. En un lazo de control cerrado se encuentran los elementos básicos de transductor, controlador y actuador, que realizan la función de medición, decisión y acción, respectivamente. Esto brinda una idea más amplia sobre el tipo de control requerido, según sea la necesidad de control, y ayudar a comprender la importancia del manejo del sistema de control de lazo cerrado, sus elementos básicos y sus características. Gracias por su atención.